son muerte en las sociedades de personas, y está visto si puede ser o no en la SRL, la exclusión de personas y SRL y comanditado en la comandita por acciones. Son causales de resolución parcial. El receso es causal de resolución parcial en las accionarias también y en todas las sociedades. ¿Qué significa? Se resuelve parcialmente el vínculo del socio con la sociedad por esa causal. Los efectos de la exclusión. El artículo 92. Quiero completar este tema para no pasar a otro tema, más vale que nos quede claro ya esto. ¿Qué les parece? Para no después avanzamos en otros temas, pero ya vamos a terminar con esto. Me parece que si terminamos esto con hoy, para que me queden los otros temas medio sueltos que me quedaron para la clase que viene. ¿Está? ¿Saben cuáles son los temas estos que estoy dando ahora? Resolución parcial y disolución y liquidación de la sociedad. En esa bolilla que dejé para dar al final, ¿está? En el programa le estoy diciendo para que se guíen. Sí. Entonces estamos hablando de la resolución parcial. ¿Cuáles son los efectos de la exclusión? Si bien habla el 92 de los efectos de la exclusión, la doctrina mayoritaria opina que que es aplicable en lo que sea prudente aplicar, en lo que sea posible, a las otras causales de resolución parcial. En su caso puede ser el fallecimiento, el ejercicio del derecho de receso, y también está la renuncia. Ojo que antes se hablaba de renuncia, luego se quitó ¿saben cuándo no se aceptó más la renuncia, pero que puede ser agregada como una causal de resolución parcial? Que sin ejercer el derecho de receso, porque no está en ninguno de los supuestos previstos en la ley, yo me voy, renuncio como socio a mi calidad de socio. Eso estaba incorporado antes, cuando no se le exigía un plazo determinado y podía ser por plazo indeterminada la sociedad. Cuando podía ser por plazo indeterminado, 90 años, 100 años, o cualquiera fuera, no se establecía un límite de plazo, entonces se le permitía la renuncia a los socios. Cuando se le exigió el artículo 11, a través de la ley 19.550, se incorporó en el 11 los requisitos esenciales no tipificantes del contrato constitutivo, y ahí está el plazo de duración, entonces ya no tenemos la renuncia, ¿sí? Pero eso no significa que no se puede incorporar como una cláusula estatutaria, es decir, la facultad de renunciar. La exclusión, los efectos de la exclusión. La exclusión produce los siguientes efectos. El socio excluido tiene derecho a una suma de dinero que representa el valor de su parte a la fecha de la invocación de la exclusión, a la fecha en que se le invoca la exclusión por la cual se lo echa, o a la fecha en que renuncia, o la fecha del receso, pero el receso se aplica particularmente el 245, ¿sí? Aunque también algunas veces vieron que en la sección cuarta se le dice, puede irse, pero se le aplica los efectos de la exclusión. No sé por qué se le permite, pero se le explica los efectos. Porque en realidad es aplicable, salvo el supuesto del 245, es aplicable estos efectos a otras causales de resolución parcial. Si existen operaciones pendientes, el socio participa en los beneficios y soporta las pérdidas. Es decir, ese socio que está excluido o que se lo excluye, si hay obligaciones todavía, operaciones que están pendientes, él va a participar de los beneficios y también va a soportar las pérdidas por esas operaciones pendientes al momento de su exclusión. La sociedad puede retener la parte del socio excluido hasta concluir las operaciones en curso al tiempo de la separación. Es decir, en lugar de liquidarle la parte que le corresponde, la retiene hasta tanto se cumpla con todas esas operaciones pendientes. En el supuesto del artículo 49, que son los aportes en especie, el 49 aporte en especie, el socio excluido no podrá exigir la entrega del aporte, de ese aporte en especie, si este es indispensable para el funcionamiento de la sociedad.
si es indispensable para que ese bien que él aportó en especie, que te aportó en realidad en uso y goce, y lo está usando la sociedad, él una vez que se va hay que devolverle el bien. Si es esencial para la sociedad, no sé, porque si por ejemplo, no sé, es la tecnología que están utilizando o es el galpón donde están las fábricas esenciales, en ese momento no pueden levantar la fábrica de ahí, llevarle, le aportó, entonces le deben compensar como en dinero, como si fuera, se le va a dar en dinero, ¿no? El socio excluido responde hacia los terceros por las obligaciones sociales hasta la inscripción de la modificación del contrato en el registro público, es decir, hasta que se modifique y se inscriba esa exclusión o se modifique ese plantel de socios, ¿no es cierto? Él va a responder por las obligaciones sociales. ¿Qué pasa con el 93? ¿Qué pasa la exclusión en sociedad de dos socios? Las sociedades que tienen dos socios nomás, dos socios, y se lo excluye a uno, cuando por justa causa, con los efectos del 92, ¿no es cierto?, produce esos efectos, el socio inocente, el socio que queda, asume activo y pasivo, sin perjuicio del 94 bis. Es decir, el 94 bis es nuevo, ¿no es cierto?, se lo incorporó con la 26994. Si el socio quedara con un solo, la sociedad tiene dos socios y uno se lo excluye, mientras tanto tiene 3 meses, justamente, conservará el activo y el pasivo, pero sin perjuicio de la aplicación del artículo 94 bis. Hay que ver qué tipo social es, y cualquiera fuera, porque la sociedad de un solo socio se puede constituir bajo la forma de SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, que tiene características, como ya vimos, particulares. Entonces, si fuera una sociedad en comandita por acciones, o en comandita simple, o de capital industria, tenemos que ver qué dice el 94 bis, porque esas sociedades, además de tener dos socios, tienen dos categorías de socios, tienen que coexistir, ¿no es cierto?, que la tipifica las dos clases o categorías diferentes de socios. Si queda con un solo socio, además está quedando con una categoría de socio, entonces le falta uno de los elementos tipificantes a esas sociedades. ¿Qué dice el 94 bis? En estas sociedades, la reducción a 1 del número de socios no es causal de disolución. No es causal de disolución, en realidad ya no es causal de disolución si queda con uno, ya no está entre las causales de disolución del 94, porque se derogó esa causal de disolución con la última reforma. Entonces, la reducción a 1 del número de socios no es causal de disolución, imponiendo la transformación de pleno derecho en las sociedades en comandita simple por acción o de capital industria, en sociedad anónima unipersonal, si no se decidiera otra solución en el término de 3 meses. Quiere decir que en estas sociedades que requieren la coexistencia de las dos categorías de socios, como mínimo 1 y 1, si quedan con un solo socio, tienen 3 meses para resolver, pueden traer otro socio para que sea de la categoría que está faltando, pueden transformar esa sociedad, incorporar otro socio y transformar en otro tipo, o si no se resuelve en el término de 3 meses, ¿no?, se transforma de pleno derecho en una SAU, en una sociedad anónima unipersonal. ¿Está? Es decir, pero se entiende que la transformación de pleno derecho es que no deben cumplir con los requisitos que ya vamos a ver la clase que viene del procedimiento legal de transformación, que es engorroso, que es largo y que es costoso, sino que debe adecuarse a una SAU. Por empezar, debe confeccionar un instrumento público constitutivo de la sociedad, porque así lo requiere, debe integrar, los aportes deben ser susceptibles de ejecución forzada, dinero, todo, y viene en especie todo en ese acto. Debe organizar un directorio unipersonal, pero directorio, debe organizar una sindicatura unipersonal, pero debe tener una sindicatura.
Y las decisiones, bueno, él solo va a tomar las decisiones, por supuesto, es decir, requiere de adecuarse, ese pleno derecho no es tan fácil, requiere adecuarse a una sociedad anónima unipersonal. De lo contrario, y bueno, de lo contrario algunos dicen que continúe, va a la sección cuarta porque le faltaría elementos del tipo si no cumpliera. Ya no es causal de disolución, Nissen dice no importa que diga que no es causal de disolución porque ya no está esa causal de disolución, debe disolverse, no puede continuar así. Y si fueran las otras, la anónima o la colectiva o la SRL, que queda con un solo socio conforme al 93. Eran dos socios y se lo excluye a uno con justa causa, el inocente asume el activo y pasivo, pero ¿qué pasa? Entonces ya no es causal de disolución, dice el 94, imponiendo la transformación en esas sociedades. Por lo tanto, las otras parecieran que van a continuar, pueden continuar así, pero la sociedad unipersonal es la SAU, exclusivamente bajo anónima unipersonal. Las otras, realmente le falta elemento del tipo, o le falta elemento que no hacen al tipo, del tipo propiamente dicho, pero hacen es un elemento esencial que hace a la tipología, más que al tipo, que son SA, SRL, colectiva, hace a la tipología de todas las sociedades, salvo la SAU, que es que tenga dos o más socios. ¿Entienden eso? La sociedad, la tipología societaria es de dos o más socios, salvo la anónima unipersonal que se constituye así por tener un solo socio. Que sí o sí debe adoptar esa tipología, debe adoptar el tipo de anónimo unipersonal, el subtipo del anónimo unipersonal. Entonces está incumpliendo con la tipología societaria de dos o más al momento cuando se constituyó. Algunos dicen, bueno, en la Constitución, pero después sobreviene con un solo socio, no necesita, dice Richard. Continúe así, como si fuera una SRL con un solo socio, continúe con su contrato y conforme a la ley. Y si ante el conflicto, de última aplicamos la sección cuarta. Ante un conflicto aplicamos la sección cuarta, que veamos. Y bueno, está todo por verse, pero es estas cositas que hay que modificar, que hay que aclarar a partir de una nueva reforma, si viene, y sobre todo, ¿por qué? Porque las sociedades, el proyecto de reforma admitía la colectiva, la SRL y la anónima de un solo socio, ¿no es cierto? Las tres que podían ser con un solo socio las admitía. Luego salió así, solamente anónimo unipersonal, y además con el control estatal, fiscalización externa estatal permanente, 299, inciso 9, inciso 7, va en el último inciso. Bueno, el artículo 89, estamos en la sección 12ª, que habla de resolución parcial y disolución de la sociedad. El artículo 89 establece que los socios pueden prever, principio general, los socios pueden prever en el contrato constitutivo causales de resolución parcial y de disolución no prevista en la ley. Pueden en el contrato establecerse otras causales de resolución parcial y de disolución que no están previstas. Entonces, además de esta, la renuncia no está previsto, podemos incorporar en una cláusula estatutaria completa, previendo en qué supuesto, para no perjudicar a la sociedad, que esa renuncia no fuera intempestiva, dolosa, ¿no? Puede pactarse la renuncia de los socios, por ejemplo. Y también de otras causales de disolución, que la sociedad se disuelva si se da este supuesto o esta condición. El artículo 94 enumera justamente las causales de disolución, que fue modificado en la última reforma. ¿Qué significa la disolución? La disolución es un acto, es una cosa, es un acto, es decir, es un hecho
que se suscita, que se produce, ¿no? Y que si se produce alguna de estas causales, la sociedad se disuelve. Y lo de allí en adelante, salvo que se pueda subsanar conforme a lo que está previsto en la misma ley, de lo contrario la sociedad deba liquidarse según los supuestos, abre el proceso de liquidación, es como que abre las puertas a un proceso, que eso sí es un proceso de liquidación, ¿está? Entonces, si ocurre esa causal, venció el plazo, el vencimiento del plazo, el 30 de mayo vencía el plazo, no prorrogaron, la única manera de evitar la disolución por vencimiento del plazo es la prórroga, ¿sí? Creo que esto vimos en la parte general cuando hablamos de plazo, ¿no es cierto? Era la prórroga. ¿La prórroga qué significa? La prórroga es un instituto, una herramienta que permite evitar sin efecto decir, en realidad evitar la disolución, que no se produzca la disolución, porque lo que corre es la causal de disolución, que es el vencimiento del plazo. Entonces, antes que venza, las sociedades deben, los socios deben, de acuerdo a cada tipo de social, deben reunirse y aprobar la prórroga, si deciden prorrogar. Pero eso dependerá de cada tipo social, deberá ser o por unanimidad o mayorías requeridas en las sociedades de personas o las mayorías requeridas en las sociedades de capital. ¿Está? Entonces, eso, la prórroga, por ejemplo, es asamblea extraordinaria y los supuestos especiales con una mayoría agravada, la última parte del 244. Entonces, si nos enteramos, nos damos cuenta o el administrador se avispa que te está por vencer en una semana, conforme la ley ya no tiene plazo, ¿no es cierto? Salvo ahora que vimos que por estas modalidades específicas de pandemia y lo que establece el Código Unificado y lo que establece la Inspección General de Justicia a través de sus resoluciones, que admite otras autoconvocatorias, ¿se acuerdan? Y otros procedimientos para tomar resoluciones sociales, 159, apartado 1 y apartado 2. ¿Van recordando? Van relacionando y recordando. Bueno, entonces ahora podríamos. ¿Por qué? Porque convocamos por un medio fehaciente a todos, le notificamos en su domicilio fehacientemente en el domicilio constituido por cada socio y nos reunimos en este Zoom y votamos. Miren que dentro de 3 días está por vencer el plazo, inmediatamente aprobamos. Por supuesto, la mayoría debe ser la que establece en la ley, que es una mayoría grabada, y prorrogamos. Inscribimos antes que cierre, antes que venza el plazo, su prórroga en el registro. Entonces se puede. Bueno, prorrogamos ese plazo, evitamos la disolución. Si vence el plazo y el administrador no se dio cuenta y omitimos, nosotros no nos dimos cuenta, se puede reactivar a través de la reconducción, reactivación de la sociedad. Las mismas condiciones y requisitos, las mayorías requeridas y las formas requeridas para cada tipo social. ¿Hasta cuándo? Hasta que se inscriba, se nombre y se inscriba el nombre del liquidador en el registro público. Una vez que ya el liquidador fue nombrado y inscrito en el registro público, de allí en adelante se requiere unanimidad para reconducir, para aprobar la reconducción, reactivación de la sociedad. Así fuera la anónima. ¿Están? ¿Entendieron esto? Bueno, ese es un caso por vencimiento del plazo. El plazo, cómo entra a jugar el plazo, es una causal de disolución. No se olviden que una vez que la sociedad ya está disuelta, por cualquiera fuera la causa, y no tomaron recaudos, y la sociedad está en la disolución, y no se empezó a liquidar, y la sociedad sigue funcionando como si estuviera perfecta ella, plenamente capaz, la capacidad de ella a partir de la disolución, de producida la disolución, se modificó.
ya no tiene una plena capacidad, como una mayoría de edad, con plena capacidad para realizar todo, sino solamente los actos y los relacionados y referentes a la liquidación. Esa es la capacidad que tiene la sociedad. Realizar el activo, cancelar el pasivo, y si queda un remanente, distribuir entre los socios. Y finalmente, cancelar la inscripción de la sociedad en el registro público, que ahí muere la sociedad. Si ellos siguen realizando cualquier acto estando disuelta la sociedad porque se dio la causal de disolución y ellos ni se dieron cuenta o continuaron porque no les interesó, hay una responsabilidad ilimitada y solidaria entre los socios que tenían conocimiento, es decir, de mala fe, que tienen conocimiento y no tomaron los recaudos, y con más razón con los administradores, directores o administradores de la sociedad o gerencia, depende del tipo social, o los controlantes de la sociedad que continuaron esa actividad. ¿Está? Son responsables limitada y solidariamente por todo, cualquier perjuicio que causen eso durante esa etapa. Porque la sociedad ya no tenía plena capacidad para seguir cumpliendo con su objeto social, porque ya estaba en disolución, ya la sociedad como que se enfermó, ya se pescó una enfermedad, entonces ya se dio alguna situación disolutiva de la sociedad. También por decisión, artículo 94, decisión de los socios. Por supuesto, si los socios votan, aunque tengan un plazo todavía en vigencia, si los socios votan y todos están de acuerdo, o si se han reservado ese derecho con una mayoría suficiente, pueden hacerlo y pueden disolver. No, dice por ahí, es crítico esta postura, dicen que esa no podría ser una causal de una disolución anticipada, estando vigente el plazo, ¿no es cierto? Porque ese está inscrito y es oponible a los terceros, pero bueno, podría por decisión de los socios. Porque si no, ¿cómo entraría a jugar esa causal? Porque el plazo tiene que estar vigente para hacer jugar esa causal. Porque si ya venció el plazo, bueno, ahí sí pueden votar igual la disolución, sí, pero van a tener que votar por mayoría, pero la razón también tiene que, pienso que esta causal de disolución también puede ser anterior al vencimiento del plazo. Por vencimiento del plazo, expiración del término, por cumplimiento de la condición a la que se subordinó. Por ejemplo, el objeto, mientras el objeto, es decir, se subordina a la condición, por ejemplo, a que sean miembros de la sociedad toda la generación tal y tal del grupo familiar. Una vez que ya se expiran, es decir, mueren eso, que se disuelva. Por ejemplo, pueden ajustar una condición y sí pueden establecer una condición resolutoria de la sociedad. O si no se dan más los vínculos familiares, puede ser una condición resolutoria. Por consecución del objeto, una vez que consiguen el objeto por el cual se formó, ya cumplieron el objeto, un objeto que se cumplió, o por imposición de imposibilidad sobreviniente de cumplirla. Es decir, se torna imposible. Porque, por ejemplo, estaban explotando una actividad y ya no es posible seguir explotando esa actividad que están cumpliendo, bueno, por alguna medida, a lo mejor de política, financiera, o lo que fuera, entonces necesitan, se torna imposible el objeto, es causal de disolución. Por declaración de quiebra, la disolución quedará sin efecto si hay un acuerdo, aviamiento o disposición, se dispone la conversión, que eso se modificó conforme a las nuevas disposiciones en cuanto a concurso y quiebra, pero si hay un acuerdo de acreedor, un avenimiento o se dispone la conversión, entonces se puede dejar sin efecto. También por fusión. ¿Por qué? Porque en la fusión, ya vamos a ver la clase que viene, una o más sociedades se disuelven pero no se liquidan, pero sí es causal de disolución, ¿sí? Para fusionarse. Al fusionarse se disuelve la sociedad, pero no se liquida, es decir, no se distribuye, no se realiza el activo. Ese capital de la sociedad debe perdurar porque justamente con eso es que se fusiona con otra sociedad. Entonces, en ese caso, es causal de disolución.
pero no, acá no abre la puerta a una liquidación, es causal de disolución. También sanción firme de la cancelación de la oferta pública. Si tenían oferta pública para hacer cotización en sus acciones, la disolución podrá quedar sin efecto por resolución de asamblea extraordinaria. Es decir, si se cancela la oferta pública o la cotización de sus acciones en bolsa. Pero esto se puede dejar sin efecto si en una asamblea extraordinaria ellos deciden, de extraordinaria conforme con las mayorías grabadas del 244, que es la mayoría del capital social, dentro de los 60 días votan de continuar, pero sin cotizar en bolsa. Continúan siendo una sociedad, pero de la cerrada, es decir, o por lo menos sin cotizar en bolsa. Modifican eso, entonces si aprueban, continúan siendo, pero ya no cotizan en bolsa porque se le quitó la autorización para cotizar. En principio se disuelve, puede ser dejado sin efecto esa causal de disolución, esa resolución, si la asamblea extraordinaria con las mayorías agravadas, los socios votan de continuar, pero sin su oferta pública o sin cotizar en bolsa sus acciones. Después también por resolución firme de retiro de la autorización para funcionar si leyes especiales le impusieron por su objeto. La autorización especial del Banco Central para ser un banco o una entidad financiera le quita la autorización. Al perder esa autorización, no puede seguir siendo un banco o una entidad financiera o una casa de crédito. Entonces es una causal de disolución. Debe disolverse y se liquida. Ahí interviene la autoridad de Contralor, además de personas jurídicas, también el Banco Central o la Superintendencia de Seguros en estas liquidaciones. Generalmente se nombran liquidadores por estos organismos especiales. Vieron que ya no está más como estaba antes, que era la causal por quedar con un solo socio, causal de disolución, ya no está más, pero se agravó la situación entre el 93 que deriva al 94 bis, el 94 bis que tampoco nos da mucha solución. Pero bueno, hay distintas interpretaciones. Y después del 95 habla de la prórroga, de la reconducción, que ya vimos, pero que puede subsanarse, la pérdida del capital, cuando se pierda el capital social, la disolución, claro, me olvidé de la pérdida del capital social, el apartado 5, si pierden capital social, también es causal de disolución, pero se puede subsanar, sí se puede subsanar, porque el artículo 96 dice que la disolución no procede si hay un reintegro, si los socios votan el reintegro total o parcial del capital o el aumento. Es decir, integran capital para elevar o el aumento del capital social. Entonces, pero eso tiene que ser aprobado, cada tipo social por las mayorías y en la forma requerida para cada tipo social, ¿está? Pero se puede evitar subsanar y evitar la disolución. Cuando la disolución sea declarada judicialmente, tendrá efecto retroactivo al día en que tuvo lugar la causa que generó esa resolución. Ahora, el artículo 99 es 99 y 100, vamos a ver rápidamente. El 99 habla de un poco lo que les dije ya recién. Los administradores con posterioridad al vencimiento del plazo de duración o el acuerdo de disolución, cuando acordaron los socios, o la declaración de haberse comprobado alguna de las causales de disolución, solo pueden atender asuntos urgentes y deben adoptar las medidas necesarias para iniciar la liquidación. No pueden continuar con el objeto social como si estuviera normal la sociedad. Los actos urgentes y acomodar todo para iniciar la liquidación societaria. Cualquier operación ajena a esos fines, como si ellos siguen como si la sociedad está perfecta, cumpliendo con el objeto social, los hace responsables ilimitada y solidariamente respecto a los terceros
Y también respecto de los socios, sin perjuicio de la responsabilidad de los socios. Si los socios fueran de mala fe, están conociendo y en acuerdo con los administradores, dejan que esto siga así. ¿Está? Entonces hay una responsabilidad ilimitada y solidaria. Y también los controlantes,